profe. Profe, ¿qué página? Buenos días, Buenos días, profe. chicos. Se ubica, por favor, en la página número... 162. 162, exactamente. Página 162. Página 162. Profe, libro cuál es. Aparece otra vez Google. ¿Qué otra vez aparece Google? Google. El juego. Sí, profe, mejor juego. Juego. Eso es para después, chicos. Eso es para después. Después del sus ideas, llevar mucho mejor, todos tenemos problemas y también saberlos encaminar. Perfecto, chicos, me alegra bastante que lo hayan hecho y sobre todo me gusta hagamos lo que hace una medida de que sí, que nosotros estamos teniendo ya una... Dice lo siguiente, a ver, muchachos. Escuche, por favor. Cierre los micrófonos. ¿Para qué? Después de un trabajo arduo que... Damaris tiene el micrófono. Ya le vi. ¿Cuándo no? Yo ahorita estoy apagando el micrófono. Ángulos por amplitud. Recto, agudo y obtuso. Entonces, mire, vamos a dar una pequeña lectura a repasarnos una vecesita más es el tema que habíamos visto. Dice, ¿cómo se clasifican las líneas según la relación entre ellas? Si al cortarse dos rectas se forman cuatro ángulos. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, de igual abertura. ¿Cómo se llama cualquiera de los ángulos formados? Observa y recuerda. Las dos rectas que forman cuatro ángulos rectos se dicen perpendiculares. Aquí están las rectas perpendiculares, miren. Entonces, para eso vamos a ver. Vamos a ver el siguiente video. Hola, niña. Rafael, sale un poco más el volumen. No compartió, me parece, audio. Voy a hacer preguntas sobre el video, ¿no? Escucharán. Este tipo de rectas, estas dos rectas que nunca se unen, Paralelas, tienen la misma dirección, pero nunca se unen, se llaman paralelas. Vamos a continuar con el video. Este tipo de rectas se llaman secantes. ¿Por qué? Porque porque se cruzan o porque están unidas. Mientras tanto que las que nunca se unen, nunca se van a unir, esas son las paralelas. Vamos a continuar con el video. Las secantes sí se unen. Exactamente, las secantes, como su nombre mismo lo dicen, se cortan. Ese ¿Cuál es el era la recto. característica de este ángulo? Es como una L. Exactamente, es como una L perfecta, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide este ángulo recto? ¿Cuánto mide? Como más de 90. No más, mide exactamente 90 grados. 90 grados. Exactamente, mide exactamente 90 grados el ángulo recto. Pilas con eso, continuamos. ¿Por qué se le llamaba ángulo agudo? Porque tiene su boquita pequeña y es más de 90 grados. Menos. Menos. Tiene menos de 90 grados es el ángulo agudo, tiene menos de 90 grados. Recuerden que decíamos que tiene una abertura pequeñita, ¿no es cierto? Sí. Una abertura pequeñita. Una boca pequeña. Entonces, miren, ese ha sido un pequeño videíto que nos resumía todo lo que hemos visto estos días sobre la parte de geometría. Nos hablaba de las rectas paralelas. ¿Cuál era la característica de las rectas paralelas? Que no se unen. Perfecto, no se unen. Las secantes Sí se unen. se unen, ¿no es cierto? Se cortan. ¿Qué pasaba con las perpendiculares? La perpendicular. Formaban ángulos iguales. Perfecto, formaban ángulos iguales de 90 grados, ángulos rectos. Hablábamos
¿Qué era un ángulo? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué decía de un ángulo? Que se unen entre dos líneas. Perfecto. Es la abertura que se forma por la unión de las dos líneas. Perfecto. A ver, eh, Emily Vargas, ¿qué era el ángulo recto? El ángulo Solo Emily Vargas, nadie más. El ángulo recto era el, ¿cómo se llama? Ya no me A ver, atenderás, Emily, por favor. Sí, profe, sí estaba atendiendo, solo que ya no me Se nota. acuerdo. A ver, Matías Pozo, ¿qué era el ángulo, el ángulo recto? ¿A qué se parecía el ángulo recto? Se parecía A una letra le decían que se parece. a una letra L. Exactamente, a una letra L. Juan Esteban Altamirano, ¿cuánto mide el ángulo recto? Es el único que tenía una medida exacta. 90. Perfecto, 90 grados, 90 grados. Leonela, el ángulo agudo, ¿cuál era la característica del ángulo agudo? Calladito los demás. No lo escucho bien. ¿Cuál era la característica del ángulo agudo? La característica del ángulo agudo. Que era más pequeño que los otros. Exactamente, era más pequeño, es decir, es más pequeño que el de 90 grados. Micaela Montalvo, ¿y cuál es la característica del ángulo obtuso? Que es más abierto. Es más abierto, perfecto, es mayor que el ángulo de 90 grados. Muy bien. Mire, ahora, para medir un ángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar este instrumento. Este instrumento de aquí que se llama graduador. Por ejemplo, si yo digo, quiero construir un ángulo que mida 40 grados. Que mida un ángulo de 40 grados. ¿Qué es lo que hago? Entonces, primero trazo una línea de referencia y trazo otra línea más pequeñita de referencia. Entonces, sobre esta línea, aquí se me formó, si pueden ver, que se me formó una especie de cruz. Aquí, mire esto. Una cruz se me formó aquí y acá, no se ve. A ver, pongámosle de color azul. Negro. Mire cómo se me formó entonces una cruz. Profe, ¿cuándo se iba a pedir esa reglita? Sí, por eso ahora tenían que haber traído. Tenían que haber traído el día de hoy el graduador. Entonces, sobre exactamente, eso, Jeremy. Sobre esta cruz, tiene que hacerle coincidir la cruz que tiene usted en su grabador. En esta parte de aquí, usted va a tener una cruz. Entonces, como le indicaba, sobre esta crucecita, aquí tiene en el grabador, tiene una crucecita. Entonces, esta crucecita la ubica le hace coincidir sobre esta cruz de acá. De tal forma, Es jueves 15 de tal forma que sobre esta Apaga tu micrófono. le va a quedar así. Entonces, si yo voy a medir un ángulo de 40 grados, ya puedo observar. Entonces, hasta aquí sería 10. Aquí sería 0.
10, 20, 30 y 40. Entonces aquí voy a hacer una pequeña señal y voy a unir el punto donde se inició la crucecita con acá, con esto. Entonces ahí sí, mire, yo voy a formar, como usted puede ver, estoy formando un ángulo de Un ángulo agudo. un ángulo agudo, exactamente. Este va a tener 40 grados, porque eso es lo que dijimos. Tenemos que dibujar un ángulo de 40 grados. Sí, entonces vamos a ver. Déjeme ver cómo hago para pegar un graduador aquí en... Necesito la pantalla. Aquí quiero pegar un graduador. Entonces dibujé. Gradador. A ver, me permitirá cómo le hago para que me deje. Profe, esto copiamos. No copie. Solo les estoy mostrando nomás. A ver, ¿cómo hago pues aquí? Ajá. Déjenme ver un pantallazo. Algo que me permita. Primero no coge la imagen y luego comparte ahí la pega. A ver, voy a dibujar mejor, entonces el grabador va a tocar. Entonces tenemos así, ¿no? Permítame un segundito. La mitad, digamos que la mitad de esto hasta aquí es el grabador, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos que aquí viene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Acá viene 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 170 y 180. y 180, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos que vale 0 y acá vale 180. Si yo quiero, no copiará esto. Si yo quiero medir un ángulo de 60 grados, ¿qué es lo que hago? Entonces, primero, como les decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué trazo? Una línea recta y luego una Eso, línea chiquita vertical. no, este es horizontal. Esta es una línea horizontal. Entonces trazo una línea horizontal. Luego trazo un punto de referencia hasta que se me convierte en una cruz, ¿no es cierto? Luego usted va a poder observar que en su graduador usted va a tener algo así. Y aquí dentro de esta especie de circunferencia, usted va a ver que también tiene una especie de cruz. Esta crucecita de aquí de su graduador le hace coincidir con esta de acá. Y voy a contar, sería 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces señalo 60 grados, que supongamos que me dio por acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a unir el punto de origen, el punto donde hice referencia, con el lado de acá. Y ahí sí yo ya voy a obtener un ángulo de 60 grados. Este ángulo vendría a ser ángulo de 60
grados. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Perfecto, muchachos. Entonces, quedamos hasta el día de hoy hasta ahí y nos prepara y chicos, cuídense mucho. Mañana continuamos con esto de ángulos y también vamos a hacer unas pequeñas conversiones de años, meses, días. Ya. Chao, chicos, cuídense Chao, mucho. profe. Que tengan un buen día, guaguas. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Bye, bye. Chao, profe. Bye.